Iris Navarro, buenas tardes Mos, muchas gracias por su enseñanza. Quiero saber qué opinas de todas las iglesias que hay de diferentes nombres, gracias. ¿Qué opino de todas las iglesias con tantos y tantos nombres? No sé, nunca me había planteado esa idea. Obviamente observo lo que ha sido a lo largo de la humanidad el desarrollo de estas iglesias, que la palabra en sí representa comunión, unión, congregación, eclesia, nos unimos, eclesia, iglesia, ¿no? Mucho más en nuestro idioma. Surgieron obviamente como una manera de congregar un mismo propósito de integración y de unión con el Dios creador, con el origen, en fin. No solamente hay iglesias que van por un lado hacia el aspecto amoroso o hacia Dios, también hay iglesias satánicas. Pocos hablan de ese tema. Están las iglesias satánicas, iglesias que promueven también, por ejemplo, una ideología totalmente imaginaria como puede ser el jedaísmo. ¿Tú sabías que está la iglesia de los jedis? Existe una iglesia para formarte como Jedi, es decir, de Star Wars, Jedi. Se promueve el jedaísmo. Ahora, las iglesias se pueden hacer como instituciones y también como asociaciones sin fines de lucro, y legalmente puedes estar con tu iglesia. Puedes ser la iglesia Primero Tu Paz, ¿no? Podría yo hacerla. Iglesia Primero Tu Paz, donde todos nos juntamos para adorar al mezcal 400 conejos. Y el mezcal 400 conejos lo ponemos frente a nosotros y todos vamos a hacer alabanza y adoración al mezcal, porque podemos reconocer, tal vez de acuerdo a nuestro propio credo, que el mezcal es una conexión con lo divino o directamente es Dios, el mezcal. Mientras yo no le haga daño a nadie socialmente, tengo la libertad de culto, pero tengo también la libertad de establecer una iglesia con todos los derechos y obligaciones que tiene a nivel social. Tal vez por eso, Iris, es que hoy tenemos muchas iglesias por el derecho al culto, que es un derecho humano. Tú puedes abrir tu propio culto, tu propia iglesia. Hasta ahí, tal vez no hay tanto problema. O como dice Marce, no podríamos adorar el Fernet con coca también. Es que hay gente que adora, por ejemplo, hay una iglesia que no me acuerdo cómo se llama, pero adora literalmente al dios espagueti. El dios espagueti está girando alrededor del planeta. Y estas personas que están en esa iglesia lo adoran. Tienen un espagueti literalmente como si fuera Dios. Todo está bien mientras no hagas daño a la sociedad, mientras no haya crímenes dentro de la organización. Te digo, lo más que podemos pensar muchos de nosotros es pobres loquitos que se reúnen en la iglesia de adoración al dios espagueti. El tema de esto, querida Iris, y para sacar un poquito de tela, es cuando la iglesia o esa asociación se convierte en un nido de criminales, donde se pasan por alto los derechos humanos. Eso sí me molesta mucho a mí. Eso sí representa para mí una opinión en la que, tras la manta sacramental de buenas actitudes, se están cometiendo muchos actos sectarios y además de manipulación. Entonces, por un lado, estoy a favor de la libertad de culto, de que cada quien, y de que haya muchas iglesias, incluso muchas iglesias cristianas. Yo estoy a favor de que haya protestantes, luteranos, anglicanos, pentecostales. Como idea, a mí me parece bien. Como ser humano, como libertad de culto, me parece bien. Lo que no me parece bien son los crímenes que se puedan dar en estas asociaciones, en estas iglesias. Crímenes de abuso, crímenes de filiopedos, ya saben cuáles. Todos esos, eso ya no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Dice por aquí Iris Mos, gracias por contestar mi pregunta. Lo que dices es muy, muy cierto. Gracias a ti empecé a escuchar un curso de milagros. Ahora, ¿alguien podría abrir una iglesia de curso de milagros? Claro, si no es que ya hay. Y la iglesia puede tener sus estatutos específicos sobre jerarquías, el cardenal de los milagros, el papa de los milagros, los sacerdotes milagreros, no lo sé, los obispos de la expiación. O sea, a alguien se le puede ocurrir, y no creo que tarde mucho tiempo. Seguramente va a haber una iglesia de los milagros, donde el curso de milagros como libro azul sea el libro sagrado de estudio
y que se fomente una jerarquía piramidal donde haya un fulano que sea básicamente el papa de los milagros. Yo no dudo que eso va a pasar, pero lo que sí me incomodaría es que se cometan crímenes en esas organizaciones. Así que, por un lado, qué bueno que haya esta libertad, pero por otro lado, ¿qué riesgo puede representar? Y si por un lado dijéramos, no, es que hay que prohibir a las iglesias porque se sabe que están abusando o manipulando a las personas, te metes con el derecho de la libertad de culto. Y te digo, al menos universalmente, es un derecho que tenemos por ser o estar en este planeta como seres humanos. Tenemos ese derecho. Podemos creer en lo que queramos. Podemos dar el culto mientras no sobrepasemos los derechos ajenos. Los de la iglesia satánica tienen su iglesia y muchos de esos cultos que siguen los satanistas no afectan a otros. Hay algunas iglesias satánicas donde ellos como loquitos se reúnen, adoran a Satán o lo que promueven del satanismo. Por ejemplo, en una de las iglesias satánicas no se dedican a matar animales, se dedican a agradecerse y sentirse feliz y disfrutar del momento. Así, hay una iglesia satánica que hace eso y que dentro de sus conceptos es no atacar a los demás. Bueno, qué bueno que haya esa iglesia y los que se dicen satánicos, bajo ese rubro, no ataquen a otros y que ellos se sientan contentos, pues está muy bien que siga esa iglesia. Pero por otro lado, puede haber una iglesia que diga, somos los hijos de Dios y se dediquen a asesinar a los demás. Pues ¿de qué te sirve que tú digas que tu iglesia tiene tal enfoque si al final estás afectando a otros? Lo que hace Die Hofmeister es un culto similar a las iglesias. Bien, no sabría contestar esto, querido Luis Armando, aunque yo he criticado. Honestamente no tengo toda la evidencia para poder decir si sí o no. No lo sé. No lo sé, honestamente. Pero hay muchos indicios. Y tal vez en el futuro tengamos noticias. Pero en este momento solo sabemos que es una comunidad que está fincada cerca de Guadalajara, donde hay un tipo, un maestro de Dios, que da la enseñanza del curso de milagros a todos los que vengan y bajo él hay una jerarquía que se encarga de la publicidad, que se encarga de la recepción y que se encarga también de gestionar el sitio donde se reúnen todos a los que toman retiros. Algunos se quedan allí, otros van y vienen, pero mientras no haga daño a nadie, este tipo de reuniones, qué bueno que se presenten. Mi conflicto nada más es este, querido Luis Armando y amigos, cuando ya le haces daño como grupo a otros, cuando lanzas un mensaje de separación y de odio. Nosotros somos los que tenemos la verdad y ellos no. Cuando se promulgan también ciertas actitudes de vamos a hacer que todos los demás hagan lo que nosotros queremos porque nosotros tenemos la verdad absoluta. Ahí es donde ya empiezo yo a decir, bueno, tal vez eso corre el riesgo de convertirse en algo muy peligroso. Pero si en el grupo del señor Hofmeister, yo no lo sé a ciencia cierta, pero si no le están haciendo nada, ningún daño a nadie, incluso los mismos que están allí, si no hay daño, qué bueno que tengan esa iniciativa. Qué bueno que ya sea que hablen del curso de milagros o de lo que hablen, pero qué bueno que se reúnan para sentirse bien, felices y contentos. Qué bueno. Pero si no es así, sí debería de haber algún tipo de denuncia, sí debería de haber algún tipo de aviso. Como yo, honestamente, he estado muy hocicón a veces con ese tema y no me he informado lo suficiente, tampoco puedo yo estar despotricando sin verdaderamente conocer. Ni siquiera he ido al sitio como para mirar y decir aquí está pasando algo. Porque si llegara a pasar y yo lo pudiera ver, tal vez como ciudadano sí tendría que hacer una denuncia. Más que decir, pues es que son hermanitos de Dios y Dios sabrá por qué lo hacen. Yo sí quisiera tener una actitud ciudadana y denunciar si veo algo así que esté dañando a los demás. Pero también no lo sé. Así que no sé si verdaderamente sea un culto similar a las iglesias. Probablemente sí. Mientras no haya daño, tal vez no haya ningún inconveniente, querido Luis Armando, más que la gente que va y paga su dinero. O sea, lo que sí sé es que va gente y paga mucho dinero por ver al señor Hofmeister, por estar allí. Paga mucho dinero. Mucho.
ahí sí cada quien. Alguien me dirá, oyemos, cada quien hace lo que quiere con su dinero. Pues sí. Pero, para concluir, mientras no haya una afectación social, podemos reunirnos bajo el culto que queramos, ya sea con un curso de milagros o con el dios espagueti. Pero no hagamos daño a los demás. Si hacemos daño, tenemos todos un derecho humano de ser protegidos y deberíamos de denunciarlo. Si no lo hacemos, también nos volvemos cómplices en ese sentido. Pero necesitamos realmente estar seguros o tener evidencia, porque si no la tenemos, pues nada más andamos de hocicones, como a mí me pasa mucho, pero es parte del riesgo que tomo por hablar en muchas ocasiones todo lo que voy sintiendo, todo lo que va surgiendo y que más adelante puedo corregir, no hay ningún problema, me puedo retractar sin inconveniente. Si alguien me dice que lo que estoy diciendo es algo incorrecto, puedo retractarme si veo que realmente hay elementos. De otra manera, somos libres también de expresar lo que en ese momento estemos diciendo, también sin afectación a los demás. Así que en conclusión, querido Luis y querida Iris, permitamos esta libertad de culto siempre y cuando no haya afectación a otros. ¿Qué te parece?